Mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por permitirnos otra transmisión más de este tu canal. Los tres son uno, guiados por el Espíritu Santo, donde el Señor ha hecho esta puerta, donde espero que no se cierre, creyendo en el Señor. Saludamos, ¿cierto?, a nuestros líderes, primero que nada la Iglesia de Jesucristo Fuente de Vida. Saludamos a nuestro obispo, Pastor Armando Tapia, nuestra servita, nuestra pastora Marina, nuestro siervo a la distancia de San Bernardo, nuestro siervo Víctor, nuestra sierva Ruth y toda la congregación que alaba y bendice el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Así que Dios les bendiga. Te amo, mi amor, que estés conectada ahí. Agradecemos, mi hermano, su conexión, porque sabemos que todo esto es guiado por el Señor. Así que vamos de lleno a interceder, a orar, para darle comienzo a este estudio, que nuevamente le digo que es guiado completamente por el Señor. Así que entramos en la oración, mi hermano. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, por su gran amor y misericordia, Señor amado, que usted ha tenido con nuestra vida, Señor. Padre, oramos y intercedemos, Señor, por esta tierra, Señor. Usted añadirá las almas que han de ser salvas, Señor. Bendiga Israel, ciudad santa, Señor, ciudad escogida por ti. Muchas gracias, Señor, por todo tu amor y misericordia. Intercedemos, Señor, por esta pandemia, por todos los que están adoloridos y con esta enfermedad, algunos fallecidos ya, Señor. Te pedimos su misericordia, Señor. Padre, obre en sanidad. Ya sabemos que usted tiene la última palabra. Padre, solo dígala, Señor. Bendiga los hospitales, las cárceles, los sopendones, los huérfanos, los niños, los manicomios, Señor amado, y aumente todo lo que usted quiera aumentar en nuestra vida, Señor. Saque el desánimo, saque todo lo que empaña tu gloria, Señor. Ponga un oído presto, una vista espiritual, Padre, que podamos oír y entender y colocar por obra tu palabra, Señor. Muchas gracias por todo. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre poderoso suyo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ir de lleno en lo que quedamos en nuestro estudio anterior del Éxodo. Versículo el 31 leímos y el 32. Y quedamos en el capítulo 25. 25, mis hermanos, quedamos en el capítulo 25, donde dice la palabra del Señor. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Vemos ahí que, como en el estudio anterior, vemos que Moisés desciende con esas tablas, ¿cierto? Y Dios le había avisado ya en el monte Sinaí lo que estaba aconteciendo, adorando, ¿cierto?, este becerro de oro. Vemos que Aarón permite, como dice ahí en el capítulo, permite la idolatría, permite, habiendo ya el Señor avisado hace muchos días atrás, cuando el Señor le estipula los 10 mandamientos, para que pueda colocarse ahí bien con la escritura, ahí cuando habla en Éxodo 20, cuando Dios le dice, Éxodo 23, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios les bendiga. Vemos, cierto, ahí que Dios estipula que hay un solo Dios, pero aún así, durante todos los milagros, durante todas las cosas que Dios hizo en esta salida de la esclavitud, guiado por este líder Moisés, lo vemos que Aarón, que fue ungido como sumo sacerdote,
flaquea la fe y permite la idolatría de fabricar este becerro de oro. Dios los bendiga, porque quizás en la actualidad, ahora en lo espiritual, no es que nosotros cuando decaemos nuestra fe hagamos cosas semejantes de hacer un becerro, sino que se basa todo en lo espiritual, desviar la mirada, alejarlos de Cristo, ir en deleites de nuestras fábulas, de nuestros deseos, por ser un ejemplo, que nos guste jugar más a la pelota que al Señor, y desviamos la mirada, un ejemplo de hombre, ejemplo de mujer, no sé, de ver películas o series más que tu Señor. Entonces, en eso se basa en parte la exhortación de ese capítulo. También habla, cierto, aquí, para que usted tenga más claro aquí la palabra, aquí habla en Deuteronomio, para que usted lo busque, el 6, que dice el título, el mandamiento supremo, o sea, el mandamiento superior, lo que más estipulaba y recalcaba en lo que tenían que hacer el pueblo de Israel, que dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñe, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mire qué importante. Por eso nosotros los ponemos a hacer como caldo de cabeza, como se dice en el chileno. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué se están comportando de esta manera? ¿Y por qué hay tanta maldad? Porque no estamos enfocados en lo que Dios estipulaba ahí. De dejarlos guiar por el Señor, de adorarle solamente a Él, ser guiados por Él, instituirlo también. Dice la palabra: instruye al niño en su camino. Son ejemplos que Dios da por la palabra, pero nosotros no la colocamos por obra. Y por eso, como dice en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso estamos en estos últimos tiempos donde está escrito que los hijos se levantarán contra los padres, y cuántas cosas, mi hermano, porque el pueblo no está firme, el pueblo no está haciendo la voluntad de Dios. Así que bueno, ahí quedamos en ese detalle para que usted tome la historia que vamos a estar leyendo. Recuerde que ya quedó ahí la tendalá, alábalo si puede, ya el becerro de oro ya bajó Moisés, lo destruyó, ¿cierto? Quebró las tablas y le dice a Aarón: ¿qué has hecho? O sea, ¿por qué permitiste esto? Y vemos que en el estudio anterior, él cómo se excusaba. O sea, no si fueron la culpa de este, no si fue la culpa de este otro. Y eso es lo que pasamos en la actualidad, no es que yo me fui de la iglesia por este o por este otro. Y sabemos que la Biblia misma dice: ten cuidado de ti mismo. O sea, la salvación es personal. Tú tienes que tomarla. Tú tienes que seguir a Cristo por sobre todas las cosas y llamarlo a Él. Entonces, vamos de lleno a leer. Vamos a estar leyendo hasta el 28, del 25 al 28, para poder estar leyendo aquí lo que tengo separado aquí en mi celular del estudiador. Amén. Así que Dios le bendiga. Aquí leímos la palabra del Señor. Dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel:
poned cada uno su espada sobre su músculo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno de sus hermanos, y a sus amigos, y a sus parientes. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Dios le bendiga. Imagínense. O sea, la misma palabra lo dice. La paga del pecado. O sea, lo que habían hecho, la paga del pecado es muerte. Y en esos momentos, en esa historia, en el Antiguo Testamento, eran guiados hacia la muerte. El que no hacía la voluntad al tiro era eliminado. Por eso, en la actualidad, ahora, gracias en el Nuevo Testamento, donde Jesús desciende y derrama la sangre, como se recuerda en estos días de abril, la Semana Santa, cómo el Señor derramó esa sangre por nuestros pecados. Gracias a eso, nosotros no estamos muertos en delito y en pecado, pero tenemos la obligación de pedir perdón continuamente por nuestros pecados, porque el que dice ser santo, dice la palabra, mentiroso es. Somos todos pecadores ante la presencia de Dios. Necesitamos pedir de continuo perdón por nuestros pecados. Pecamos con la mirada, con el pensamiento, con diferentes situaciones de nuestra vida que nosotros pensamos, entre comillas, como dice la palabra, mis caminos, dice en Isaías, no son vuestros caminos, ni mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, Dios solamente sabe tú en la condición que estás. Entonces, bueno, vemos aquí que se murieron alrededor de 3.000 hombres. Seguimos leyendo aquí el estudio que tengo separado. Dice, este juicio fue gravísimo y extremo. En aquel contexto fue la forma de hacer frente a una abierta rebelión y a un gran pecado que marcaría el comienzo de la destrucción o disolución de la nación por medio de prácticas paganas que degradaban a la gente, destruían a las familias, atentaban contra los más elementales derechos humanos y al derecho de la vida. Dios había entregado a Moisés un código legal que protegía todos esos derechos elementales para que los integrantes de una sociedad pudiesen convivir en paz, respeto mutuo y libertad. Pero ahora, todo ese proyecto de desarrollo peligraba. Realmente Moisés no tenía ninguna otra opción. Se encontraba como el cirujano ante un paciente enfermo de cáncer, que sabe que para salvar al enfermo debe extirpar un tumor maligno, así una parte de su cuerpo. Si la rebelión quedaba sin castigo, se hubiera exterminado a toda la nación, causando su destrucción debido a los enemigos internos y externos. Tenemos que entender que el pecado, que es también una rebelión contra Dios, consta de elementos destructivos que afectan al cuerpo, a la mente y a la totalidad del ser humano. La fuerza de esos factores negativos va actuando progresivamente hasta conducir a las personas a una situación de no retorno irreversible que conduce la muerte física y espiritual. En aquel trágico incidente, el pueblo tuvo la oportunidad de arrepentirse del pecado cometido, de rectificar y reconocer a Dios. Podríamos tomar aquel episodio como un ejemplo o
ilustración de cómo actuar, de cómo actúa Dios hoy. Dios lo bendiga, porque es así. Cuando estábamos leyendo en los estudios anteriores, Dios quería eliminar completamente a todo, y vemos cómo intercede Moisés, y gracias a esa intercesión y por la misericordia de Dios, Dios les da una oportunidad de poder arrepentirse. Pero el pecado, como le decía, siempre acarrea muerte. Por eso la palabra de Dios dice: por nuestras propias concupiscencias acarreamos el pecado. Por eso nosotros tenemos que resistir a todos los deseos carnales, a todo lo que los lleva hacia el pecado. Por eso dice la palabra que tú sí seas sí, que tú no seas no. Entonces, seguimos leyendo. Mi hermana hasta el 35. Hasta el 35 para seguir leyendo al estudio. Quedamos en el 28, dice: entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdonéis ahora su pecado, y si no, raedme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a nuestra hermana ahí, Marcela, que se conectó igual. Entonces vemos que Dios les perdona el pecado. Pero, como le decía, el pecado, la paga del pecado, acarrea muerte. O sea, Dios, por la intercesión de Moisés, Dios tiene misericordia. Pero tenían que pagar el precio del error que ellos habían hecho. Porque si uno siembra papas, no va a cosechar sandía. Alábalo si puede. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si usted un día sembró, mi hermano, cualquier cosa en lo que haya destruido su vida, de por sí que iba a crecer eso a largo tiempo. ¿Qué es lo que quería decir? Dios los perdonó, pero durante ese camino, que fue mucho tiempo que caminaron, durante 40 años caminaron, Dios lo habría dado, si ellos habrían sido perfectos, le habría dado al tiro la entrada hacia Jericó, hacia la ciudad donde fluye leche y miel. Pero por causa de todo eso, muchos quedaron en el camino muertos. Muchos quedaron en el camino. Y eso en la actualidad Dios no quiere. Que mientras haya vida, haya esperanza. Y Dios quiere que puedas tomar el camino de Él. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dios puede perdonarte.
Por eso, cuando se entregan todos los fariseos ahí a apiedrar la mujer adúltera, Jesús, ¿qué es lo que hace? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vemos la reacción de los fariseos, que gente conocedora, gente que se decía conocedora, estaba ahí en el pecado. Dejan caer su piedra. Y vemos la respuesta de este Cristo de la gloria, que le dice a la mujer: ni yo te condeno, pero le dice después: pero no vuelvas a hacerlo. Vete y no peques más. O sea, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Se entiende? Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Dios sea bendiciéndole en esta tarde noche, ya que se ha cambiado el horario un poquito, así que se entiende. Voy a estar seguir leyendo aquí un poco el estudio, amén, para estar dándole de lleno a lo que Éxodo 33, ya que va a llevar el título ahí: orden de salir del Sinaí. O sea, antes de salir del Sinaí, Dios les deja, pero ahí bien clarito todo lo que tenían que hacer. Alábalo si puede. Entonces sigo aquí leyendo. Una expiación cubría el pecado. Esa fue la forma en que el pecado fue tratado antes de que Jesucristo viniera a la tierra y muriese en la cruz. Después de la cruz, el pecado fue removido. Y ahora Moisés expuso la cuarta razón para conducir a los israelitas. ¿Qué es esto? Es una confesión. Si tú quieres tener una relación con Dios, tendrás que estar de acuerdo con Él en el problema del pecado. El pecado como tal debe ser confesado. Tampoco importa quién seas tú. Este era el pueblo elegido de Dios, los israelitas, y tuvieron que reconocer por medio de Moisés que habían cometido un gran pecado, rebelándose contra Dios, haciéndose un ídolo de oro y lo adoraron. Y así lo expresó Moisés ante Dios cuando confesó nuestros pecados a Dios. Lo expone y el Señor lo escucha. Dios le bendiga. Aquí vemos cómo es la reacción de Moisés, mi hermano. De Moisés, cómo él intercede por el pueblo, como líder, intercede por el pueblo. Así es cuando Dios intercede, ¿cierto? Después de una destrucción completa que fue todo en el Antiguo Testamento, que estábamos muertos en delitos y en pecado. Vemos como dice la palabra: Dios envió a su único Hijo al mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que Dios envía a su único Hijo al mundo, y lo envía para vencer el pecado, para que ese pecado sea removido, como decía el estudiador. Y gracias a Él nosotros podemos tener la oportunidad de confesar el pecado y que seamos limpios. Cada día tenemos que ser limpios y el camino hacia la perfección. Dios los bendiga. Entonces, sigo leyendo. Es como si Moisés hubiera dicho: yo ocupo mi lugar junto al pueblo. Me identifico como ellos, y si tú tienes la intención de eliminarlos, elimíname a mí también. Recordemos que Dios le había dicho a Moisés que aún podría cumplir con su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, simplemente formando una nueva nación a partir de Moisés. Pero, como hemos visto, Moisés unió su destino al de los israelitas. Observemos que aquello que mueve el corazón de Dios impulsa la mano de Dios y el amor. Dios los bendiga. Porque sabemos que en el estudio anterior Dios le da este decreto a Moisés, diciéndole: por esta rebeldía yo voy a eliminar
a todo el pueblo de Israel. Y quedarás tú nomás si quieres, y yo haré una nación grande. Y él como persona, él hubiera dicho, ya, elimínalo a todos. Y sí que hace una gran nación conmigo. Pero vemos que ese amor, que ese es el amor que el verdadero cristiano tiene que tener. El amor hacia el prójimo. Por eso dice la palabra en el nuevo mandamiento. Cuando Dios cambia todas las leyes, cambia todos los mandamientos y deja este mandamiento, dice, un mandamiento nuevo os doy, que los amemos los unos a los otros. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros tenemos que tener ese amor. Dice, permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Si yo no tengo amor, de nada sirve, mi hermano. Yo tengo que aprender, aún así, a amar a mi propio enemigo. Dios le bendiga. Entonces, sigo leyendo, mis hermanos. Dios se ocuparía del pecado personalmente. Sin embargo, Él conduciría a aquel pueblo a la tierra prometida. Aquellos no habían secundado la rebelión contra Dios, cayendo en la idolatría del becerro de oro. Serían guiados por el ángel de Dios. Dios los bendiga. Que eso es lo que estuvimos leyendo ahí. Que iban a ser guiados por el Señor. Dios les bendiga. Vamos a estar leyendo Éxodo 33, que lleva como tema aquí, dice, la presencia personal de Dios se apartó del campamento, los israelitas murmuraron, el Señor habló con Moisés y Moisés deseó ver la gloria del Señor. Dios les bendiga. Vamos a estar leyendo del 1 y el 2, que dice como título, el pueblo israelita continuó viajando. Amén. Dice el número 1 y el 2. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti un ángel, y echaré fuera el cananeo, y al amorreo, al ateo, y al fedeseo, al jebuseo, y al abeo. Dice acá el estudio, Dios estaba preparando a los israelitas para entrar en la tierra prometida. A los patriarcas le veremos reanudar su marcha en el libro del Número, porque el libro de Levítico es una continuación de las instrucciones relacionadas con el servicio y ritual del tabernáculo, que solo estaban comenzando a construir según el relato del libro. Aquí vemos, cierto, que el Señor se aparta, cierto, que aquí le dice, y un ángel te acompañará. O sea, ya vemos que el Señor estaba trabajando ahí. Seguimos leyendo el 3 y el 4. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Alábalo si puede. Imagínese, mire solamente este es el versículo 3, imagínese. Que aquí vemos que uno piensa que no, si Dios es Dios y Él no se enoja como yo estoy. No se equivoque, mi hermano. Dios es un Dios de amor y también es fuego consumidor. Dios escucha, Él ve, Él habla y Él es real. Por lo tanto, imagínense cómo estaba, o sea, ya estaba como, Dios los bendiga. Estaba ya cansado ya, pero aún así tenía misericordia.
Aún así diciéndote y diciéndonos a nosotros mismos, duro de servir. Eres duro de servir. Dios lo bendiga. Seguimos leyendo, ¿cierto? El 4 y el 5. Y oyendo el pueblo estas malas noticias, vistieron luto y ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavios para que yo sepa lo que te he de hacer. Dios le bendiga. Recordemos que en el estudio anterior, ellos aún así, con todas las cosas que habían pasado, aún así tenían la idolatría puesta, sus ardillos, ¿cierto? Sus cositas, sus collares, ¿cierto? Que tenían, que después hicieron ese becerro de oro, o sea, igual andaban con su idolatría ahí. Dios los bendiga. Entonces, Dios les responde de esa manera: son duros de servir. Sigo leyendo aquí el estudiador, dice: aquellas joyas, como ya hemos dicho, eran paganas. Los pendientes en las orejas, por ejemplo, demostraban el hecho de que aún estaban adorando a los dioses. Dios le bendiga. Esta era la tercera vez que Dios había calificado a Israel como un pueblo obstinado y terco. Una vez más podemos comprobar que Dios no había venido a salvar y a liberar a aquel pueblo porque ellos fuesen superiores. Dios les pidió que quitasen de en medio toda señal de que fuesen paganos y se definiciesen públicamente como un pueblo de Dios. Yo personalmente creo que esta es la razón por la cual el bautismo, me refiero al bautismo por agua, era tan importante para los cristianos de la iglesia primitiva. Era una evidencia de que una persona había dejado su antigua vida y se identificaba públicamente con su nueva vida. El bautismo en la actualidad también ofrece la oportunidad de dar el mismo testimonio. Dios los bendiga. Yo creo que usted hasta ahora ha entendido, Dios le ha dado el conocimiento ahí. Era como el bautismo de los que hacemos, ¿cierto? Que tuvimos hace poco ahí los bautismos y vemos como el Señor, cuando se hacen los bautismos, se hace un compromiso, ¿cierto? Se le da una charla de las cuales, si Dios cumplió, cuando Él descendió, cumplió esa norma de bautizarse, porque vemos como Juan el Bautista, él decía, no soy digno ni siquiera desatar el calzado de sus pies. Y cuando Jesús le dice: yo quiero que tú me bautices, y vemos la respuesta que Jesús le dice: no, yo quiero que tú me bautices, para que se cumpla la escritura. Vemos que Él aún así hizo todo al pie de la letra. Por eso nosotros, mi hermano, tenemos que hacer la voluntad de Dios. El que quiere caminar con Dios, por eso dice la palabra: mejor no me hubieses conocido. Porque con nosotros, cuando empezamos a sumergirnos en esta palabra, nosotros cualquier error, mi hermano, mi hermana, que cometamos, el enemigo o la gente que está a nuestro alrededor los deja bien en claro quiénes somos. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio.
Por eso si tú te caíste o si tú estás nuevamente retomando lo que es el camino del Señor, levántate. Levántate y toma de la palabra y colócala por obra. Dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levantarán. Dios le bendiga. Entonces, Dios le bendiga ahí los que están conectados ahí. Dios le bendiga ahí. Miriam, Dios le bendiga. Ahí se pasaron el dato. Dios le bendiga. Y sigan ahí pasando el datito nomás. Estamos ahí por esta puerta que el Señor nos dio. De los 3 son uno. Guiados por el Espíritu Santo, donde vamos a estar transmitiendo, mis hermanos, mis hermanas, todos los días lunes de 8 a 9. Voy a estar tirando el video por YouTube igual. Y siga alimentándose de la palabra del Señor, porque aquí todo lo que vamos a estar hablando es de la palabra del Señor. Amén. Entonces, seguimos leyendo Éxodo, para que vaya retomando ahí. Si usted tiene su Biblia, o la puede descargar en la app. Hay tantas cosas que ya el Señor nos da la facilidad de poder escucharle a Él. Pueden tomar apunte ahí en Éxodo 33. Vamos a leer, ¿cierto?, el versículo 6 ahora. Amén. Que dice: entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb. Ahí vemos que ellos se despojaron ya de las joyas, de todas las cosas que acudían hacia la idolatría. Y eso es lo que es la actualidad. No es que tú tienes que sacarte tu aro, que tú eres mujer, no. Sino que tú tienes que despojarte de las cosas que son deleite para ti. Por eso el Señor le dice: toma tu cruz y sígueme. Tienes que despojarte de ti mismo, de todas las cosas que te deleitan, y seguir a Cristo. Y ahí vemos como ellos se despojan de todas esas cosas, de toda la idolatría de una vez por todas. Dios les bendiga, y es una enseñanza para nosotros, porque por eso pasa lo que está pasando, porque no hacemos lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nos duele, porque nos cuesta, porque no sé, nos da vergüenza, porque no sé, cantidad de cosas. O porque fome, no sé, alábalo si puedes. Pero lo más importante es que tú puedas tener un encuentro con Él, para que tú puedas actuar como ellos actuaron. Quizá en esta actualidad tuvieron que pasarlo vivamente, o sea, terrenalmente. Ellos vieron cómo fueron eliminados más de 3.000 personas por la desobediencia. Ahora, por misericordia, Dios no hace eso en particular, a no ser de que ya Dios tome la iniciativa. Sabemos que Dios es el soberano. Él es el principio y el fin en nuestra vida. Él conoce cuando nosotros ya cumplimos el siglo en esta tierra. Por lo tanto, si tú estás pasando procesos o estás pasando diferentes situaciones en tu vida, pídele a Él. ¿Qué tengo que hacer? Pídele. Y yo sé, por testimonio propio, que ya he tenido muchas caídas en mi vida, de las cuales espero no volver a hacer. Es levantarme y seguir adelante y entender que el único camino es Cristo. Dios le bendiga. Entonces voy a leer aquí, porque vamos a pasar a otro título que está reflejado aquí en el Éxodo 33:7, que habla aquí sobre Moisés se encuentra con el Señor. Recordemos que él fue a interceder, fue al monte, ¿cierto?, a interceder por todo el pueblo que había construido la estatua del ídolo de oro. Dios le bendiga. Entonces sigo aquí, vamos a estar leyendo del 7 al 9. Dice, en el nombre del Señor dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés
al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. El 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba a Moisés. Dios le bendiga. Aquí leo al estudiador que dice: cuando el tabernáculo estaba siendo construido, Moisés lo instaló. En aquel momento era únicamente una tienda de reunión, posiblemente solo consistía en una gran tienda de campaña, o quizás era solamente el cerco exterior que después rodearía el tabernáculo. Aquí podría surgir la pregunta: ¿has visto a alguien a Dios? ¿Ha visto a alguien a Dios? La pregunta: ¿ha visto a alguien a Dios? El Evangelio, según Juan 1:18, nos dice que ningún ser humano ha visto jamás a Dios. Y el mismo Evangelio, en 14:9 de Juan, dice, nos revela que aquellos que han visto a Jesucristo han visto ya al Dios el Padre. El Señor Jesucristo es la revelación de Dios oculta en un cuerpo humano. En el Antiguo Testamento, uno de sus nombres era el ángel del Señor, y fue aquel ángel del Señor el cual conversó con Moisés. Dios le bendiga. ¿Qué es lo que quiere decir aquí mi hermano, mi hermana? De que como el Señor me hizo escribir esta plataforma, los tres son uno. ¿Cómo podemos semejarlo a Dios? ¿De qué manera era? ¿De cómo fue su Hijo? ¿Cómo descendió? ¿De qué manera era el Hijo cuando Jesús bajó? Y los discípulos lo vieron a Jesucristo. Por eso dice: los tres son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno, dice ahí en Primera de Juan 5, para que usted lo lea ahí después. Dios le bendiga. Aquí tengo separado cuando los discípulos también no entendían quién era el Padre, quién era Jesús, o sea, no entendían. Aquí habla en Juan 14, versículo 7, que dice: si me consideráis también a mí. Aquí está hablando en letrita roja, aquí está hablando Jesucristo cuando Él descendió aquí a esta tierra, ¿cierto? Dice: si me consideráis también a mí, a mi Padre, conoceréis. Y desde ahora le conociste. O sea, le estaba diciendo a los discípulos: si me consideráis a mí, también consideráis al Padre. O sea, el Padre también está en mí, decía en Jesucristo. Y les habéis visto. Y aquí vemos que Felipe, ¿es cierto? Felipe dice aquí, Felipe le dice: Señor, muéstralos el Padre y nos basta. Y aquí vemos, ¿cierto?, la respuesta de Jesucristo. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que ha visto al Padre, ¿cómo pues dice tú, muéstranos el Padre y nos basta? O sea, ellos también no entendían, y por eso está la Biblia, por eso está para que podamos escudriñar, y están estos estudios, mis hermanos, mis hermanas, para poder entender quién es el Señor, quién es tu Dios. Tu Dios no es un Dios que está solamente en el cielo y está ahí en ese... No, Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipresente. Él está en todo lugar. Él está ahora en tu hogar, está ahí. Y tú tienes que creer, como dice la palabra, que le hay, que Él está ahí en tu casa, que Él está en tu hogar.
y tienes que dejarle entrar en tu corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tú tienes que abrirle la puerta. Así que, bueno, ya los queda poquitito. Voy a estar leyendo un poquitito lo que queda aquí para quedar después para quedar ya listo ya, porque tenemos solamente una horita, se lo hace muy cortita, así que Dios les bendiga grandemente. Vamos a estar leyendo ahí lo que queda. Y viendo esto el pueblo, la columna de nube estaba a la puerta del tabernáculo. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios le bendiga. O sea, ahí habla Josué para que usted vea ahí, si ha visto la película ahí. Josué, él nunca se apartó, él siempre se quedó ahí al ladito del monte, o siempre quiso aprender más. Y lo vemos que después el sucesor de Moisés, cuando él derrota a Jericó por intermedio del Señor. Así que Dios le bendiga. Vamos a quedar ahí con ese estudio, le dejo ahí enganchadito, ahí quedamos en Éxodo 33. Vamos a estar leyendo después el versículo 12 que dice el título, promesas de la presencia de Dios. Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar al Señor de la gloria para estar ya terminando este estudio. Amén. Así que oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho. Padre, la honra, la gloria son todas tuyas, Señor. Todo esto lo que se ha hecho, Padre, es para ti. Padre, tómalo como un perfume agradable. Padre, todos los que se conectaron y los que se van a conectar por vía Instagram, por vía YouTube, Señor, usted sea con ellos, Señor. Padre, que al fluir tu palabra, Señor, que pueda ser medicina para nuestros huesos, como dice la Escritura. Padre, que su presencia se pueda sentir y que podamos creer, Señor, que tú eres poderoso. Muchas gracias por todo, Señor amado. Bendiga todo lo que usted está haciendo. Bendiga este canal, Señor, que sea toda la honra y la gloria para usted, Señor, y para nosotros, su infinita misericordia. Amén y amén. Dios le bendiga, los saludo. Un saludo a la distancia, todos los que se conectaron ahí. Miriam, Dios te bendiga mucho, a tu familia. Mi esposita, Dios le bendiga, te amo mucho. Mi hermana Marcela, Dios le bendiga. Ósculo Santo, un fuerte abrazo y lo estamos viendo en otro estudio, si Dios lo permite. Dios le bendiga.